Hola, muy bienvenidos a la actividad número 2 de la clase de Digital Audio Workstation. Ya tenemos una sesión de Pro Tools con 2 pistas, ¿ya? Algo muy importante es que, fíjense, esto de aquí se llama pista, ¿ya? Y esto de aquí se llama clip, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría, por ejemplo, tener, vean ahora, 3 pistas, pero solo 2 clips, ¿se entiende? Es decir, esto de aquí es la pista. Cuando nosotros decimos doble clic en la pista, se hace doble clic aquí. Y aquí podéis poner el nombre, por ejemplo, ¿ya? El hacer doble clic acá es hacer doble clic en el clip. Esto se llama clip, ¿de acuerdo? Al hacer doble clic aquí ocurren otras cosas. Por lo tanto, ya vamos a diferenciar entre pista y clip. Vamos a borrar la pista que no vamos a ocupar. Y entonces tenemos una pista mono. Si se fijan, tenemos un clip mono y una pista en estéreo, ¿de acuerdo? Voy a hacer un zoom para poder visualizar un poco mejor lo que tenemos para hoy. Sin embargo, aquí en las herramientas tenemos la lupa para hacer zoom. A decir verdad, este zoom es bastante inútil porque hay que estar haciendo clic en la lupa y hacer drag and drop, ¿cierto? Para zoomear. Ese sería un tipo de zoom, ¿de acuerdo? El otro zoom es el siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo la herramienta mano seleccionada y elijo el zoom single zoom, ¿ya? Noten que tenía la manito. Entonces, si hago zoom, al soltar el zoom, vuelve a la manito. El zoom que vamos a tratar de usar nosotros es utilizando el teclado del computador. Para eso vamos a usar las teclas R y T. R para alejar, T para acercar. Noten que el zoom se realiza de manera centrada con respecto al cursor, ¿ya? Ahora, importante, para que funcionen las teclas del computador con los shortcuts, en este caso con el zoom, tenéis que tener habilitado el focus, el que vemos acá. Este focus AZ significa que en la ventana de edición van a funcionar las letras, en este caso los shortcuts. Vamos entonces ahora a la clase misma. Lo que vemos acá son las herramientas de Pro Tools. Esta de aquí, ¿cierto? Se llama Trim, ¿de acuerdo? Lo que realiza es cambiar el tamaño cuando me posiciono en los extremos, noten, ¿cierto? Y puedo devolverme. Y para eso puedo elegir cambio de tamaño de tal manera de que hay zonas que quiero que no suenen. Por ejemplo, si yo quiero que suene solo lo que está aquí al centro, simplemente hago esta, ¿ya? Y lo que estaba en los costados deja de sonar. Si me he equivocado y quiero arrepentirme del proceso que hice, simplemente aprieto la letra Z en el teclado. Al apretar la letra Z es algo conocido como undo, es decir, deshacer. Al apretar la Z nuevamente, se va al cambio antes anterior. Y así, la cantidad de Zetas que yo vaya apretando, en este caso, me permite irme arrepintiendo cada vez más atrás. Si me quiero arrepentir de arrepentirme, ¿ya? El shortcut sería Shift Z. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que le corto eso. Ah, no, me arrepentí. Z. Ah, no, me arrepentí de arrepentirme. Shift Z. ¿Se entiende? Ya. Bueno, eso es lo que hace la herramienta Trim. La herramienta selector o cursor es para lo siguiente. Cada vez que yo haga clic en alguna parte en el Pro Tools, noten que el cursor, ¿cierto?, se pone en ese punto. Fíjense. ¿De acuerdo? Ahora, noten que en este caso, está marcando compases. Compás 12, tiempo 3, pulso por cuarta nota 461. Noten que yo podría cambiar, en este caso, por ejemplo, a minutos y segundos. Como esto es una locución, si la escuchamos, de la naturaleza, siendo lo más lógico sería trabajar en segundos. O sea, no tiene mucho sentido decir la locución en el compás 15. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí irían 18 segundos de locución. ¿Se entiende? Entonces yo podría poner el cursor en cualquier punto y me indica el punto de partida, ¿ya? O dónde está el cursor. También puedo seleccionar algo para editarlo, hacerle algo. Por ejemplo, si tengo eso seleccionado, puedo apretar la tecla suprimir en el teclado y va a eliminar eso. Z para arrepentirme. ¿De acuerdo? Entonces, el cursor es muy útil para eso.
me paso a la de abajo y ahí puedo seleccionar 2 clips, ¿ya? Y si suprimo, obviamente suprime todo lo seleccionado. Z para arrepentirme. Todo lo que estamos haciendo en este momento en el Pro Tools lo estamos trabajando en un modo de edición que se llama Slip. Por si acaso, todo lo vamos a hacer en esta clase con el modo Slip, ¿de acuerdo? Después vamos a ver los otros modos, pero por ahora, ¿cierto? Todo en el modo Slip. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando yo selecciono o pongo el cursor, el modo Slip me otorga movimientos libres. Fíjense que este punto es súper específico, son 35 segundos 202 milésimas, ¿ya? O sea, es modo libre. Bien, la siguiente herramienta es la manito, ¿ya? Grabber. La manito me permite, evidentemente, lo que hace una mano, tomar y mover, ¿ya? Desplazar en el tiempo cualquier clip. Si se fijan, me permite hacer eso. Ahora, interesante porque fíjense lo que tenemos acá. Yo tengo una pista mono y una pista estéreo. Entonces, aquí tengo, entre comillas, un pequeño problema. No puedo desplazar este clip aquí abajo. Fíjense que no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque aquí se necesitan 2 clips, ya que esta es una pista estéreo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar esta pista. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir entonces? Voy a tener 2 clips. Estos dos, ¿ven? Entonces, voy a tomar un clip con la manito, Shift, para tomar el otro clip. ¿Ya? Si no hubiera apretado Shift al pinchar el otro clip, se deselecciona el anterior. Entonces, pincho el primer clip, Shift, el segundo, y ahora al bajarlos, sí los puedo poner en una pista estéreo. Pero vean también lo que puedo hacer aquí. En la pista de la música, ¿cierto? La música, como tiene 2 clips incorporados porque es una pista estéreo, yo puedo hacer lo mismo pero al revés. Es decir, puedo irme a 2 pistas mono y Pro Tools lo que hace es split, es decir, dividir tanto el L como el R, ¿ya? Z para arrepentirme. Eso es muy bueno porque así yo puedo descomponer una pista estéreo por alguna necesidad que vamos a ver más adelante. Bueno, ya eso es una de las funciones de la manito. Voy a borrar la pista que acabo de hacer para volver a tener lo que tenía. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a proceder a editar ahora esta frase de esta locución. Voy a mutear la pista de la música para escuchar un poco la locución. Constitución, que antiguamente recibió el nombre de Nueva Bilbao. Ya, aquí tenemos una locución en la cual voy a comenzar a editar algunas cosas que ocurren mientras uno graba una locución, como por ejemplo respiraciones, ruidos de los labios, la saliva, etc. E incluso equivocaciones del mismo locutor o locutora en este caso. Para eso entonces vamos a trabajar con esta herramienta de aquí arriba, que si se fijan cuando pongo el mouse se activa el nombre, se llama Smart Tool. Ahí. La Smart Tool funciona con las 3 herramientas juntas y agrega 2 más que no se ven. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Voy a agrandar la visualización vertical para que ustedes vean mejor. Trabaja de la siguiente manera. Miren. Vamos a trazar una línea imaginaria en la mitad del clip. ¿Ya? Tal como lo estoy mostrando digitalmente. ¿Ya? Esa imagen va a suponer lo siguiente. Miren. De la mitad hacia arriba, la herramienta es el cursor. ¿Ven que puedo seleccionar y poner el punto del cursor donde quiera? Sin embargo, de la mitad hacia abajo se transforma en la manito. Es decir, puedo tomar y mover el clip. Si voy con la misma herramienta hacia un extremo, al centro, se transforma en trim. Si voy con la misma al otro extremo, tengo el trim para el otro lado. ¿De acuerdo? Y ahora viene otra herramienta más. Si me voy al extremo arriba, final, puedo realizar un fade out. Si me voy al extremo arriba, inicial, puedo realizar un fade in. Ahora alguien me dice, profe, esta curva no me gusta. La quisiera lineal. Bueno, ni un problema. Activamos la manito, ¿cierto? Aquí abajo, doble clic y se habilita, ¿cierto? La herramienta para corregir esta curva. Podéis elegir cualquiera, ¿ya? Etcétera. Ahora, por defecto arrancó este. ¿Cómo se cambia eso por defecto? Nos vamos aquí a Setup, Preferences,
en Editing, y aquí en Default Fade Settings, tú podéis ajustar Fade In, Fade Out o esta mágica herramienta que se llama Crossfade, que significa, ¿cierto?, cuando se cruza un Fade In con un Fade Out. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que yo quiero, bueno, voy a deshacer. Para deshacer los fades, simplemente se seleccionan y se suprimen, si quieres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuándo sería un crossfade? Cuando quiero unir, ¿cierto?, dos clips y no quiero que haya problemas de unión entre ellos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el principio de este clip al final, solo para poder hacer un crossfade, ¿ya? Solo para eso. Entonces, para copiar, simplemente mantengo apretada en el teclado la tecla Alt, luego tomo y llevo al final, y ahora tengo el clip de nuevo. Entonces, fíjense, lo voy a acercar ahí. Voy a hacer un zoom, vean, y se produce eso, ¿ven? ¿Se fijan? Entonces voy a editar, vamos a comenzar desde ahí. Y vamos a unir, esto es raro porque la persona va a quedar hablando doble, pero bueno, no importa, es para que escuchemos la diferencia. Y me voy a ir a la zona inferior ahora, no superior. Fíjense que se activa otra herramienta, que es la de cruce. Mantengo apretado el clic del mouse, sin soltar, arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo quiera, ¿cierto? Ahí, por ejemplo. Esto va a sonar extraño, pero es para que vean en qué consiste un crossfade. Suelto y lo realiza. Me pongo aquí un poco antes y escucho. Ya regresa Frutos del País. Constitución, que antiguamente recibió el nombre. ¿Se fijan? Entonces, en la unión entre clips no hay ningún clic, no hay ningún problema, porque la unión es bajando el volumen final de una y subiendo el nivel de la otra. Por eso se llama crossfade, porque es un desvanecimiento cruzado. ¿De acuerdo? Las curvas de ese crossfade también las podéis ajustar aquí. Tenemos una muy interesante que es Equal Power y otra que es Equal Gain, ¿ya? La verdad es que no hay receta para los crossfade. Tú tienes que escuchar cuál es el que mejor suena para que dejes esa. Bueno, lo seleccionamos y con Delete lo borramos, ¿ya? Bueno, y esta la vamos a borrar porque era solo para la demostración y vamos a volver a dejar el clip como estaba. Bien, vamos entonces a editar usando la herramienta Smart. Fíjense que yo quiero partir del comienzo y estoy en los 21 segundos. Bueno, para irme rápido al comienzo, de un solo clic, aprieto el Enter del teclado. Así. Una vez yendo al principio, puedo empezar a escuchar al locutor o locutora para ver qué voy a eliminar. Escuchamos. Constitución. Bien, vamos a hacer un zoom. Si se fijan, aquí hay un ruido. Constitución. Entonces vamos a ponernos aquí. Justo antes de que empiece a hablar. Constitución. Aquí. Voy a eliminar todo lo que está antes porque sabemos que no es nada que me sirve. ¿Cómo lo puedo eliminar rápidamente? Fíjense. Tengo nada que me sirva hasta el cursor. Para eso aprieto la letra A. ¿Se fijan? También podría haber hecho lo siguiente. También podría haber venido para acá, ¿cierto? Y acercarme hasta aquí. Ella habla. También es válido. Pero a veces, cuando estoy con un zoom in y estoy aquí, yo digo, a ver, ¿aquí empieza a hablar ella? Claro, aquí. Entonces, no me voy a salir del zoom para usar la herramienta, por lo tanto aprieto A y sé que se corta del principio hasta donde está el cursor. Y ahora hago un fade in. Esa es la manera de comenzar una correcta edición de un clip. Nada aquí y un fade in en la entrada. Alguien me dice, profe, ¿por qué le tengo que hacer un fade in y no puede partir así? Porque puede haber un pequeño ruido aquí. Entonces esto queda perfecto. Constitución, que antiguamente recibió el nombre de Nueva Bilbao, se encuentra ubicada en la orilla sur de la desembocadura del río Maule. Y aquí tenemos, por ejemplo, una respiración de ella. ¿Ven? Miren. La vamos a sacar. Para eso seleccionamos la longitud que yo desee. Si me paso, muerdo la voz de ella, ¿cierto? Hasta aquí más o menos está. Alguien me dice, profe, pero es que esta forma de onda se ve poco. ¿Podríamos aumentarla? Sí, podemos hacerlo. Para eso vamos a ir a este botoncito que está aquí arriba y vamos a apretar la flecha hacia arriba y va a aumentar visualmente la forma de onda. No va a aumentar el nivel, solo visual. Entonces así yo puedo ser más preciso para decidir dónde cortar. Entonces,
Esto de aquí lo voy a eliminar. Simplemente lo selecciono y suprimo con el teclado. ¿Qué es lo que hago ahora por obligación? El que edita bien. Fade out. Fade in. Zoom out. Y escuchamos. La orilla sur de la desembocadura del río Maule. Su principal actividad productiva se ha concentrado hoy en la industria maderera. Aquí tenemos otra respiración y hacemos lo mismo. ¿Se fijan? Durante los últimos años, esta comarca ha sufrido el ataque inclemente de la naturaleza, siendo no solo una de las ciudades más afectadas con el terremoto y tsunami del año 2010, sino que también con el último gran incendio que afectó a la zona central de nuestro país. Bien, aquí se termina la primera parte de la locución, pero aquí ella para, si se fijan, y habla después. Ya, pero todo... Claro, ella después ahí habla otras cosas. Entonces esto no me sirve, esto lo tengo que eliminar. Pero no puedo eliminar todo porque después viene un pedazo que me va a servir. Tengo varias maneras de solucionar esto. La primera va a ser simplemente borrando aquí, ya haciendo un fade out para que termine. Y ahora escuchamos aquí para ver qué retoma la frase. A ver. Ya, pero todo de... Ya. Durante los últimos años es Ahí parece que se equivoca. A ver. inclemente de la naturaleza. Espérenos, en el próximo bloque conoceremos la sacrificada labor Ah, no, esto está bien. Entonces hay que sacar esta frase. Por lo tanto, como esta es una intervención de ella mientras yo la grababa, entonces hacemos resize, o sea, con la herramienta trim, llegamos hasta aquí. Parece que aquí va. durante los últimos años. Claro, durante los últimos años apretamos la letra A, ¿cierto? Cortamos ese pedacito. Durante los últimos años, esta comarca, Ya, y esto, con el último gran incendio que afectó a la zona central de nuestro país. ya, de nuestro país. Entonces ahora tenemos que poner esto acá, para que quede inmediatamente después de país que diga durante. No podemos dejar este espacio de tiempo tan grande. Entonces, con la manito tomamos y nos acercamos. Hacemos un zoom, ¿cierto? Y ahora establecemos escuchando cuál sería el ritmo. De nuestro país. Durante los últimos años, esta comarca ha sufrido el ataque inclemente de la naturaleza. Lo mismo acá, ¿cierto? Sacamos esto con suprimir y acercamos esto. Uy, fade out. La naturaleza. Espérenos, en el próximo bloque conoceremos la sacrificada labor de los macheros de Putú y la particular historia de Sebastián, un joven enamorado del mar y sus olas. Ya regresa a Frutos del País. Listo. Y aquí, lo mismo, fíjense. Ahí termina con país. País. Ahí. Eso es lo último que dice. Vamos a cortar de aquí al final. ¿Cómo lo hago? Bueno, una opción sería hacer un zoom out y devolverme con trim. Esa es una opción. La mejor para mi gusto es esta. Escuchamos. País. País. Ahí termina la S, ¿ven? Aquí no hay nada. Por lo tanto, me pongo ahí y aprieto la letra S. Y hace lo contrario de la letra A. La A, recuerden, corta del comienzo al cursor. La S corta del final al cursor. Entonces, repito, si termina la frase, País. ahí simplemente aprieto la S. Fade out. Y aseguro que no hay nada más después de esto. Del país. Listo. Ya tengo lista la frase. Entonces ahora simplemente tengo que poner la música y está listo el comercial. Vamos a escuchar. Constitución que antiguamente recibió. Vamos a bajar un poco el nivel de la música y Constitución que antiguamente recibió el nombre de Nueva Bilbao. nos damos cuenta que claramente la música es más corta. Entonces lo que vamos a hacer es editar la música para que dure lo mismo o un poco más que la frase. Para eso vamos a escuchar la música y nos vamos a dar cuenta lo siguiente, que este es un loop. ¿Se fijan? No es más que eso. Un pequeño break, hay unas cositas. Ya, si se fijan, aquí esta última parte, voy a seleccionar justo la última parte y la voy a cortar con B larga. ¿Se fijan? Eso es exactamente igual, voy al comienzo ahora, que esto. Entonces voy al comienzo y voy a seleccionar exactamente el comienzo y B larga. Si se fijan, he seleccionado el comienzo exactamente donde empieza
y el final exactamente donde termina. Ya. Esto de aquí lo voy a suprimir porque lo que voy a hacer es repetir este fragmento. Lo puedo repetir de varias formas. Una de ellas es con un shortcut, que es este. Si me voy a Edit, puedo mirarlo primero en la función, que se llama Duplicate, algo así como duplicar, y se hace con Control D o Command D. Si estás ocupando Mac, es Command D. Control D. Entonces, selecciono el clip que quiero duplicar. Ojo que tengo que seleccionar exacto lo que quiero duplicar, ¿ya? Y ahora Control D y ya está. ¿Se fijan? Lo apreté tantas veces como fue necesario para llegar al final. Ahora, escuchamos a ver cómo queda. Perfecto. Podría, si yo quisiera, ir a la edición misma y aquí podría hacer un pequeño crossfade, ¿cierto? Y ahí aquí al final. Ya. Este debería ser el final de la canción. Entonces, cortamos. Y el final de la canción está aquí. Destapamos y buscamos el final de la canción, que debería ser este. Entonces cortamos de nuevo, ¿ya? Y eliminamos esto. Y aquí viene un buen truco. ¿Cómo poner este clip exactamente pegado aquí? Se hace de la siguiente manera. Ponemos el cursor al final de este clip. ¿Cómo puedo poner el cursor al final de este clip? Poniendo el cursor dentro del clip y apretando tabulador. Al apretar tabulador, ¿cierto? El cursor se va al final exacto del clip y eso significa que el cursor en el 51.654 es exactamente el final de ese clip. Entonces ahora le voy a decir a este clip que se vaya justo a ese punto. ¿Cómo lo hago? Aprieto la tecla Window en PC o Control en Mac y hago clic sobre el clip. Así. ¿Ven? Escuchamos. Perfecto. Entonces ahora desmuteamos la frase y ya tenemos listo, ¿cierto?, nuestro comercial. Constitución, que antiguamente recibió el nombre de Nueva Bilbao, ya regresa a Frutos del País. Eso sería utilizar la herramienta Smart con el modo Sleep. Nos vemos en la próxima actividad.